se integra la triada clínica que nos hace precisar el tumor de Wilms. El tumor de Wilms es el tumor de los niños, el cáncer renal de los niños. Entonces, el tumor de Wilms ocurre en el cromosoma 11. El cromosoma 11. En los adultos, el tumor renal de los adultos ocurre en el cromosoma 13. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del tumor de adultos, encontramos una triada clásica que es masa, dolor y hematuria. Masa, dolor y hematuria. ¿Ya? Es la actividad clínica de los pacientes que tienen cáncer renal de los adultos y ocurre solamente en el 10% de los casos. Masa, dolor y hematuria. Pero en los niños el tumor de Wilms la triada clínica es más que todo la masa, para la cual el paciente, la madre se da cuenta que hay una masa en el abdomen, 75% de los casos, hipertensión y hematuria. Masa, hipertensión y hematuria. Es la triada clínica del tumor de Wilms. ¿Ya? Entonces, la respuesta B. ¿Ya? Es la triada clínica que hace pensar en el tumor de Wilms. La masa, hipertensión y hematuria. ¿Cuál es el tratamiento de elección de hipercalciuria idiopática? Cuando hablamos de hipercalciuria idiopática quiere decir que no hay nueva causa que origine el cálculo. Y normalmente cuando hablamos de esa es la causa más frecuente. Normalmente hay teorías de la formación de esos cálculos y la teoría más frecuente es la teoría de sobresaturación. La teoría de sobresaturación quiere decir que hay exceso de cristales en la orina. Hay muchos cristales en la orina y es como cuando ustedes tienen un vaso y le echan mucho azúcar y el azúcar precipita. Igual ocurre con los cálculos que se originan en el tracto urinario. Entonces los cálculos de hipercalciuria idiopática normalmente ocurren porque existe exceso de calcio en la orina. Exceso de calcio en la orina. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? Entonces tenemos que buscar un tratamiento que elimine o disminuya el calcio en la orina. Disminuye el calcio en la orina. Entonces, ¿qué va a pasar con la furosemida? La furosemida sabemos que es un diurético y el diurético es un diurético asa. Pero este diurético asa lo que va a hacer es aumentar la excreción de calcio y también de bicarbonato, ¿no?, de fosfatos en la orina. Aparte de su acción diurética, va a producir eso. La hidroclorotiazida es un diurético de tiazídico, en la cual lo que hace es absorber el calcio de los túbulos y el ácido úrico, realmente disminuyendo la concentración de estos elementos de calcio y ácido úrico en la orina. O sea, ¿qué quiere decir? Que la hidroclorotiazida lo que hace es absorber ese calcio y ácido úrico que se encuentra en la orina a través de los túbulos. ¿Ya? La calcitonina realmente es una hormona, ¿no?, que lo que va a hacer es más que todo inhibir la resorción ósea, ¿no?, más que todo como una respuesta de hipercalcemia, en la cual no tendría ninguna relación con la pregunta. Y cuando hablamos del tratamiento de calcio, normalmente siempre tenemos que ver que si existe la teoría de sobresaturación, la teoría de sobresaturación está asociada con más que todo con la ingesta de líquido. Entonces, las personas que ingieren poca cantidad de líquido debe haber mayor sobresaturación de calcio. Entonces, el tratamiento es darle abundantes líquidos, evitar la hidratación y obviamente lo que hemos estado hablando, dar hidroclorotiazida. ¿No es cierto? ¿Qué hace hidroclorotiazida? Miren, las tiazidas aumentan igualmente la excreción de potasio y bicarbonato y reducen la eliminación de calcio y ácido úrico. O sea, ¿qué quiere decir? Que se absorbe a nivel tubular. Y eso disminuye la concentración de calcio en la orina. Entonces, si vemos las alternativas, la furosemida, ¿qué hace? Es un diurético, ¿no?, pero que va a aumentar la concentración de calcio en la orina. Entonces, obviamente esa no es la respuesta. Si yo restringo el calcio en la dieta, eso, como es una causa idiopática, no va a evitar que exista una sobresaturación de calcio en la orina, porque es algo idiopático. Por alguna razón determinada, el exceso de calcio siempre va a existir en la orina y va a formar los cristales de calcio. Entonces, la dieta no evita la formación de cálculos. Y entonces, si un paciente tiene cálculos de calcio, no se le debe restringir la dieta del calcio. Eso es falso. La calcitonina hemos dicho que es una hormona que lo único que hace es evitar la resorción ósea y la cual no tendría relación con la hipercalciuria idiopática. Con tal la hidroclorotiazida sí lo que hace es absorber el calcio de la orina. Absorbe el calcio de la orina y es un tratamiento para los cálculos de tipo idiopático e hipercalciuria. La vitamina D3 no tiene relación, ¿no?, con eso. Entonces la respuesta sería la hidroclorotiazida, ¿no? Es un diurético que lo que va a hacer es aumentar la absorción
de calcio a nivel de los túbulos. Un hombre de 29 años con antecedente de dolor tipo en la fosa renal izquierda que se vio con el tratamiento analgésico, se le practica una ecografía excretoria, presencia de un cálculo radio transparente de 6 milímetros. Entonces, ¿qué cálculo es? De ácido úrico, ¿no? En tercio distal del uréter izquierdo. El pH de la orina es 5.5. ¿Por qué es importante el pH? Porque nosotros vamos a ver que hay cálculos que presentan pH alcalino y hay cálculos que presentan pH ácido. Entonces, ¿qué cálculos presentan pH alcalino? Los cálculos que presentan pH alcalino son cálculos de estrubita y los cálculos de fosfato. Estrubita y fosfato presentan pH alcalino. ¿Y qué cálculos presentan pH ácido? Los cálculos de ácido úrico y cálculos de cistina. Esos dos cálculos presentan en pH ácido. Entonces, cuando hablamos de la alternativa, este pH es ácido. Entonces, más un cálculo radiolúcido, estamos pensando en ácido úrico. Sabemos que es un cálculo de 6 milímetros y también dice que se observa cristales de urato de 9 a 12 hematíes, en la cual nos está indicando que es la posible un cálculo y escasa leucocituria. ¿Cuál sería el tratamiento más apropiado? Primero, tenemos que ver cuál es la indicación que tenemos acá. Cuando tenemos un cálculo se puede caer solo cuando mide menos de 1 centímetro. Entonces, si nosotros tenemos un cálculo de menos de 1 centímetro, se puede caer solo. Cuando tenemos un cálculo más de 1 centímetro, ahí hay que operarlos. Porque no van a caer solo. ¿Por qué? Porque el uréter mide un diámetro de 1 centímetro. Entonces, eso va a permitir que cálculos de menos de 1 centímetro se puedan caer solos. Cuando nosotros tenemos un cálculo, nosotros podemos hacer diferentes tipos de tratamientos para los cálculos. El tratamiento ideal para los cálculos es liptotricia extracorpórea, ¿ya? Liptotricia extracorpórea. Pero si nosotros tenemos un cálculo de menos de 1 centímetro, ya sabemos que puede caer solo. Entonces vamos a ver las respuestas. En primer lugar, sabemos que el tratamiento de cálculos de ácido úrico es debido a más que todo que un paciente tiene un cálculo radiolúcido y que ya se formó. Cuando ya se formó un cálculo, ya no hay nada que lo pueda disolver. Ya no hay nada que lo pueda disolver. Entonces lo único que hay que es extraerlo. ¿Ya? Si no se cae solo, hay que extraerlo. Si nosotros damos allopurinol en el tratamiento de estos cálculos, lo que hacemos es evitar que el ácido úrico aumente en la sangre, ¿no es cierto? No, es un paso de las antinas a ácido úrico, y gracias a este allopurinol. Entonces, este allopurinol lo que va a evitar es disminuir la concentración de ácido úrico en sangre, pero no va a eliminar el cálculo de 6 milímetros. ¿Ya? Entonces, no es el tratamiento para el ácido úrico. Si queremos eliminar ese cálculo, si hago una ureteroscopía con extracción de cálculo, ¿qué es esto? ¿No? Entonces yo estoy sacando un cálculo de 6 milímetros. ¿Y qué estamos hablando? Que un cálculo de menos de 1 centímetro se puede caer espontáneamente. Entonces, obviamente tampoco la respuesta sería la respuesta B, ¿no? Si yo le saco un cálculo de 6 milímetros, sería un muy agresivo, porque sé que ese cálculo va a caer solo. La nefrolitotomía percutánea es esto. Por un aparato se rompe el cálculo, pero eso solamente se da cuando el cálculo está en el riñón y cuando el cálculo mide más de 3 centímetros. En el riñón y más de 3 centímetros. Entonces sabemos que el cálculo ¿dónde está? En el tercio distal del uréter, o sea que está en esta posición. En esta posición. Entonces esto tampoco no se puede hacer, la nefrolitomía endoscópica, porque el cálculo está en el uréter, en la parte inferior, y eso sería falsa. Y la administración de penicillamina realmente se da para disolver, aumentar la solubilidad de ¿quién? De los cálculos de cistina. Los cálculos de cistina aumentan la solubilidad con la D-penicillamina, aumentando la solubilidad del cristal de ese aminoácido en la orina. Entonces, esos son para cálculos de ácido de cistina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cuando tenemos un cálculo? Lo único que podemos hacer de estos cálculos es que vemos que estos cálculos precipitan en pH ácido. Entonces lo que tenemos que hacer es alcalinizar la orina para evitar que el cálculo crezca. ¿Ya? Para que aumente más ácido úrico y se esté adosando al cristal que ya se formó. Entonces alcalinizar la orina por vía oral
Esa sería alternativa para solucionar el problema y aparte de ingerir abundante líquido para disolver ese cálculo, para que se pueda expulsar ese cálculo. Entonces la respuesta sería la D. ¿Ya? La D. Entonces, el ácido úrico hay que alcalinizar la orina, ¿no? Alcalinizar la orina, aumentar la ingesta de líquidos. Obviamente el ácido úrico aumenta con las proteínas, entonces aquí restringir las carnes rojas, ¿no? Y el tratamiento para aquellos pacientes que especialmente que tienen ácido úrico alto en sangre es darle allopurinol. Allopurinol solamente se daría a aquellos pacientes que tienen gota, que tienen elevación de ácido úrico en sangre, y esos pacientes sí deberían recibir allopurinol. Pero si el paciente, muchos pacientes no tienen cálculo ácido úrico y no tienen gota, no tienen ácido úrico en sangre, entonces no tienen por qué recibir allopurinol. Solamente aquellos pacientes que tienen en sangre elevado el allopurinol. En la alternativa 34 hice una ecografía renal en la que se observa una masa bien delimitada. Si es una masa bien delimitada, quiere decir que es maligno o benigno. Benigno. Entonces, que interrumpe el contorno renal, quiere decir que interrumpe el contorno renal, quiere decir que lo desplaza, ¿no? Con ausencia de ecos interior y sin refuerzo. ¿Qué diagnóstico es el más probable? Si nosotros hablamos de hidronefrosis, el hidronefrosis ocurre no un desplazamiento de riñón, sino por dentro se van dilatando los cálices, ¿no es cierto? Entonces no tendría ninguna relación con el cuadro clínico que estamos hablando. El carcinoma sería irregular. El absceso renal daría fiebre, ¿no? Y la hipertrofia columnar vertebral no tiene ninguna relación con la alternativa que estamos hablando. Entonces la única alternativa que tiene es el quiste. El quiste normalmente es una imagen contorneada, ¿no? Es de bordes bien definidos, sin ecos internos, ¿no? Es un quiste simple. Normalmente esos son transudados, que son líquidos citrinos, que no son infecciosos y no tienen comunicación con el sistema excretor, ni no tienen vascularización. ¿Ya? Entonces la respuesta sería el quiste renal. Este es un quiste por ecografía, ¿no? Bien delimitado. Y eso produce un desplazamiento del riñón. Entonces estos quistes, cuando vean una imagen bien definida, obviamente en el riñón, pueden hablar la posibilidad de quiste, especialmente ese líquido. Normalmente cuando existe una masa sólida, cáncer. Cáncer. La ecografía renal puede definir una imagen sólida y líquida, ¿no? Un 95% de los casos, ¿no? La pregunta 35 dice un paciente de 24 años que presenta fiebre con dolor, inflamación y enrojecimiento testículo izquierdo. ¿Cuáles afirmaciones son incorrectas? Obviamente si el paciente tiene enrojecimiento y tiene malestar general, dolor, inflamación y fiebre, estamos pensando que un testículo está infectado y eso se llama orquiepidemitis, ¿no? Entonces eso sería, la respuesta sería correcta, ¿no es cierto? La correcta. Los gérmenes más frecuentes que están asociados con una orquiepidemitis en los adultos, coliformes, y en los jóvenes, enfermedades de transmisión sexual. ¿Ya? Y las enfermedades de transmisión sexual frecuentemente son las uretritis gonocócicas y las uretritis no gonocócicas, que son clamidia y uroplasma, ¿ya? En los jóvenes. En los adultos, las orquiepidemitis más frecuentes son las que son producidas por coliformes. Todos los gérmenes más frecuentes son clamidia, trachomatis y Neisseria gonorrea en un paciente de 24 años, cierto. El tratamiento de elección puede ser ofloxacina para clamidia y Neisseria gonorrea, sí. Alternativamente, y el uso de antidativos de ceftriaxona monodosis para gonorrea, una sola dosis, usando con doxiciclina para clamidia, correcto. Obviamente lo que no van a usar es vancomicina, pues vancomicina ¿para qué cubre? Para gram positivos, ¿no es cierto? Que es Staphylococcus aureus, ¿no? Y gentamicina para gram negativos, ¿no? Entonces no van a pensar en cubrir con vancomicina para gram positivos y aparte de eso es una bomba, ¿no? De antibióticos. Entonces el tratamiento sería, la respuesta sería vancomicina más gentamicina. En la pregunta 36 dice, el cultivo obtenido por micción espontánea se considera bacteriología significativa. Obviamente hemos dicho que los cultivos significativos van a depender si se obtiene la muestra por punción suprapúbica, por el catéter o por el chorro medio, ¿se acuerdan? Entonces, pero en general siempre vamos a hablar que un cultivo va a ser positivo cuando no nos dicen nada, cuando es más de 10 a las 5 unidades de formulario de colonias, o sea, más de 100.000 unidades de formulario de colonias, ¿ya? Siempre en general. Pero cuando hablamos, si nos dicen, se ha obtenido por una punción suprapúbica, cualquier crecimiento bacteriano es significativo. Cuando es por un catéter, más de 100 unidades de formulario de colonias,
Y cuando son hombres o mujeres, también hay gran diferencia en la significancia de los cultivos y también depende del tipo de germen, si es coliforme o no coliforme. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes circunstancias es una contracción súbita de liptotricia extracorpórea? Cuando hablamos de liptotricia es para romper los cálculos, y los cálculos que se encuentran por encima del hueso pélvico, y especialmente los cálculos que miden menos de 3 centímetros. ¿Ya? Encima del hueso pélvico y menos de 3 centímetros. Porque el hueso pélvico impide que pueda romperse el cálculo. Entonces, cuando hablamos de las contraindicaciones, esta es la liptotricia, el paciente se echa acá y se rompe el cálculo. Hay tres contraindicaciones de las cuales se hace liptotricia. Uno es el trastorno de coagulación, dos es el embarazo y tres, obviamente, la infección. ¿Cuál es lo único que no podemos impedir? Si el paciente tiene infección, ¿qué hay que darle? Antibióticos. Si está tomando warfarina, está tomando heparina, algo, lo que hace es se suspende. Pero lo único que no podemos suspender es el embarazo. Entonces la única contraindicación absoluta, embarazo. ¿Ya? Embarazo. Paciente con historia de cólicos nefríticos, repetición expulsivos, cuyo estudio metabólico muestra una hipercalciuria idiopática, no influenciado por el ayuno ni ingesta. Hemos dicho que la hipercalciuria idiopática no tiene relación con la dieta. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más adecuado? Entonces vamos a hablar que nosotros hemos dicho que el cálculo del calcio se depende de la teoría de sobresaturación. Obviamente el paciente tiene que tomar bastante líquidos, ¿no?, para evitar la formación de cálculos y usar diuréticos si es que eso no se resuelve, ¿no? Las diuréticos intensivas. ¿Qué es el fosfato de celulosa? El fosfato de celulosa lo que hace es inhibir la absorción a nivel intestinal del calcio. Entonces algunas personas tienen una hipercalciuria que no es idiopática sino que es secundaria. Hay tres enfermedades que pueden producir hipercalciuria secundaria, que son tres enfermedades que sí causan cálculos de tipo secundario por algunas enfermedades. Uno es por un problema intestinal, la cual es un exceso de calcio, de absorción de calcio a nivel intestinal, y para eso usamos el fosfato de celulosa. La segunda enfermedad es la acidosis tubular renal. La acidosis tubular renal también produce cálculos, y la tercera enfermedad es un problema hormonal que es el hiperparatiroidismo, ¿no? Entonces son las tres enfermedades que pueden producir de forma secundaria la formación de cálculos. El fosfato de celulosa se utiliza para inhibir la absorción de calcio a nivel intestinal, y eso se utiliza más que todo cuando es de tipo secundario y cuando hay un problema a nivel intestinal, que existe una hiperabsorción de calcio a nivel intestinal. Obviamente si es idiopático no tiene nada que ver con el fosfato de celulosa, solamente se da para causas secundarias. La dieta hipoproteica y ortofosfatos, ¿en quién no damos dieta hipoproteica? En cálculos de ácido úrico, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con la hipercalciuria. La allopurinol también damos para ácido úrico. Y la decalinización y la depenicillamina lo damos para cálculos de cistina, para aumentar la solubilidad del aminoácido de cistina y para que sea soluble, ¿no?, en la orina. Entonces la respuesta sería aumenta líquidos y lactacidas. Paciente diagnosticado con HPP, hiperplasia prostática benigna, que presenta como síntomas dificultad inicial en la micción, chorro disminuido y volumen de chorro miccional entrecortado, goteo terminal y la presión por la quilla y urgencia miccional. Se debe principalmente a, cuando hablamos de la vejiga, normalmente nosotros sabemos que la vejiga es la que se contrae, ¿no es cierto?, para hacer la micción. Entonces si la vejiga no se contrae, obviamente el paciente no va a miccionar. El efecto que produce la próstata sobre la vejiga es producir un efecto que se llama vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva puede ser una vejiga que se contrae con un volumen menos de los 500 centímetros cúbicos. Nosotros sabemos que la vejiga debe contraerse con 500 centímetros cúbicos. Si la vejiga se contrae con 200 o con 300, se llama vejiga hiperactiva. Cuando hay una causa neurológica que origina la vejiga hiperactiva, se llama vejiga hiperreflexiva. Y cuando no hay una causa neurológica, se llama vejiga inestable. Entonces cuando hablamos de la vejiga inestable, no son causas neurológicas, sino generalmente son causas como el HDP, la hiperplasia prostática, que hace que la vejiga no pueda expulsar toda la orina, ¿no?, quedan, digamos, 200 centímetros y nuevamente vuelve a contraerse para tratar de expulsar la orina. Pero cuando hablamos de la vejiga hiperrefléxica, sí hay una causa neurológica, como por ejemplo el Parkinson. Sabemos que la vejiga se estimula con 150 para orinar. Entonces el paciente, cuando tiene 150 en la vejiga debería contraerse. Ahora, ¿por qué no se contrae? Porque a nivel de los ganglios basales, a nivel cerebral, hay centros inhibidores de la contracción de la vejiga.
Esos centros inhibidores de la contracción de la vejiga están los ganglios basales, justamente donde está, por ejemplo, el Parkinson. Entonces, si yo estoy alterando esos ganglios basales, ¿qué va a ocurrir? La vejiga se va a contraer ¿con cuánto? Con 150. Entonces, a nivel central, en el cerebro, esos ganglios basales inhiben que la vejiga se contraiga con 150. Entonces, cuando hay una alteración del sistema neurológico, se llama vejiga hiperreflexiva. Entonces, cuando hablamos de problemas urinarios, la infección urinaria no es la causa de la poliaquiuria, urgencia medicinal y los problemas para orinar, sino esto es una consecuencia de la estasis urinaria, no es la causa, porque muchos pacientes tienen HPV y no tienen infección urinaria. ¿Ya? La prostatitis no tiene nada que ver con la hiperplasia prostática. Ya saben que hay tres enfermedades diferentes: HPV, prostatitis y cáncer de próstata. La existencia de residuo vesical no es la causa que origina, más que todo, es una consecuencia del HPV, pero no es la causa de la contracción de la vejiga, igual que los divertículos vesicales. La única causa que hace que la vejiga se contraiga cada rato es lo que se llama la vejiga inestable. ¿Ya? Que el músculo detrusor se trata de contraerlo otra vez para tratar de expulsar la orina, ¿no?, que queda dentro de la vejiga. La pregunta 40 sobre la tuberculosis urinaria señala la información incorrecta. Entonces ya hemos visto más o menos la tuberculosis, ¿no? Entonces dice, la alternativa A, se tiene un diagnóstico seguro cuando se toman las primeras muestras de orina de la mañana. Normalmente se tiene que tomar la mayor cantidad de orina posible, ¿ya? La mayor cantidad posible de orina en tuberculosis. ¿Por qué? La tuberculosis hay mucha cantidad, muy escasa cantidad de orina, en la orina de micobacteria, y normalmente nosotros buscamos en la tuberculosis una triada que es la triada de Colombino. La triada de Colombino es leucocituria, orina ácida y cultivo negativo. Leucocituria, más de 10 por campo, orina ácida y cultivo negativo. Y nosotros tenemos que aislar la micobacteria, un cultivo de la orina, por el medio de Lowenstein, en la mayor cantidad de orina posible. La mayor cantidad de orina posible es la primera orina en la mañana. Por lo menos da una orina de 8 horas, 8 o 10 horas. Si el paciente está hospitalizado, se tiene la muestra de 24 horas. ¿Por qué mayor cantidad de orina? Porque es muy escasa la micobacteria encontrarse en la orina. ¿Ya? Y otra prueba que podemos hacer es la reacción de cadena polimerasa para buscar la micobacteria. Entonces vamos a ver las alternativas. Cuando vemos las alternativas, dice, se obtiene un diagnóstico seguro cultivando 3 muestras de la primera orina en la mañana. Eso es cierto. ¿Puede afectar cualquier tramo del aparato genitourinario en tuberculosis? Cierto, porque acuerden que viene de riñón, de la zona cortical, y puede descender por el uréter, vejiga, uretra, próstata, testículo. Sospechar de una piuria, que es leucocituria, con orinas fuertemente alcalinas, eso es falso, porque la triada de Colombino es pH ácido, leucocituria y cultivo negativo. ¿Ya? Los varones tienen predilección por el lipidismo, verdadero. En el 50% de los casos tienen compromiso del lipidismo, aunque dice que las mujeres tienen mayor frecuencia, y eso también es cierto. Es más constante encontrar ligadura en las trompas uterinas cuando se tiene tuberculosis. Aquellos pacientes que se encuentran tuberculosis urogenital, frecuentemente se encuentran infertilidad de sus pacientes por ligadura en las trompas uterinas, ¿no? Compromiso en las trompas uterinas. Es un proceso que se produce por extracción hematógena, es cierto. De pulmón hacia la zona cortical del riñón es por vía sanguínea. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo tiene que haber pasado el contacto? 8 a 10 años. Paciente de 18 años que después de 20 días de tener relaciones sexuales presenta en el surco varal prepucial lesión vesiculares. Vesículas en el pene, ¿qué significa? Herpes. ¿Ya? Entonces, obviamente la respuesta es herpes. Vasculitis bacteriana es esto. Esta es una candidiasis, ¿no? Un hongo, ¿no? Este es el herpes. Vesículas, herpes, que aparecen es el herpes tipo 1, 2, ¿no? Y este es el condiloma combinado, factor de riesgo para cáncer de pene. Condiloma combinado. Esta es la úlcera en la sífilis, ¿no? Y el chancro, ¿no? El chancro duro, el sífilis, ¿no? ¿Cuál es el síntoma inicial más frecuente en el carcinoma urotelio de vejiga? Normalmente cuando hablamos de cáncer vejiga, cualquier cáncer en un paciente de tercera edad es hematuria. Cualquier paciente de tercera edad que tenga hematuria, pensar en cáncer. Entonces siempre va a ser hematuria, ¿ya? Cuando hablamos de cáncer de vejiga, el 85% de los casos da hematuria en cáncer de vejiga. 85%. Y ese es el cuadro más importante. Puede ser por la criuria,
puede haber disuria, pero el signo más importante es hematuria, 85% de casos. Paciente de tercera edad con hematuria, primer diagnóstico es cáncer. Paciente joven con hematuria, pensar en cálculos, en tuberculosis. ¿Ya? Cuando el paciente tiene 63 años, dice que es fumador importante. El cigarrillo es el factor más importante para cáncer del urotelio, especialmente cáncer de vejiga. Presente hematuria, intermitente, tiene 63 años, entonces ya tiene hematuria y 63 años. ¿Qué debemos pensar? Cáncer. Entonces sabemos que el paciente tiene síntomas irritativos, entonces los síntomas irritativos del tracto urinario bajo tienen que ser problemas de la vejiga. La citología es positiva, se realizan biopsias y se encuentra cáncer de cito. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Entonces, cuando nosotros hablamos de cáncer de vejiga, vamos a hablar de estadios TA, T1, T2, T3, T4. Normalmente, lo importante es si son superficiales o invasores. Este es el músculo detrusor. El músculo detrusor determina si es invasor o superficial. TA, T1 y T in situ, que es uno que no está acá, T in situ son los superficiales porque no invaden la capa muscular. T2, T3 y T4 son los invasores. T2, T3 y T4. Entonces, el cáncer invasor se trata sacando la vejiga, cistectomía radical. El cáncer superficial, el T1 y TA y T in situ, se operan con vía endoscópica, RTU, resección transuretral. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre T1, TA y T in situ? El T in situ es como una úlcera, como en el sífilis. Una úlcera que es sífilis, que está en el urotelio, que no invade la lámina propia. Este blanco es la lámina propia. Y es como una úlcera, como sífilis, pero la diferencia es que es bien indiferenciado. O sea que es de los tres superficiales el más agresivo, in situ. El T1, el TA, es el que no invade la lámina propia y generalmente es bien diferenciado. Entonces, si es bien diferenciado es el que tiene mejor pronóstico. El que tiene peor pronóstico es el T in situ. Y el T1 es el intermedio de los dos. Los tres son superficiales, T in situ, el TA y el T1. Entonces, el tratamiento del cáncer superficial es RTU, resección transuretral. El problema de la resección transuretral es que el 70% de los casos recidiva, vuelve a aparecer el cáncer. Entonces, para evitar la recidiva de esos cánceres, tenemos que usar medicamentos que introducimos dentro de la vejiga. ¿Qué medicamentos introducimos dentro de la vejiga? Uno es el BCG. BCG es el bacilo de Calmette-Guerin, ¿no es cierto? Entonces, ese medicamento colocamos y evita la recidiva de un 20% de los casos. De 70% lo reciba 20% de los casos. Y el otro medicamento que usamos es la mitomicina C, que hace una recidiva de 70% a 40% de los casos. O sea, ¿quién es más eficaz? ¿Quién es más eficaz? BCG. Pero ¿cuál es el problema de BCG? Que nosotros podemos inducir, como es una micobacteria, podemos inducir tuberculosis en el paciente. Entonces el paciente se sana del cáncer de vejiga, pero empieza a tener tuberculosis. Entonces, ¿en quiénes damos BCG? En aquellos pacientes que tengan el cáncer más agresivo. ¿Quién tiene el cáncer más agresivo? El cáncer in situ. Entonces, en cáncer in situ, aparte de dar RTU, resección transuretral, tenemos que colocar una sonda para colocar el BCG dentro de la vejiga para evitar la recurrencia. ¿Ya? Y cuando tenemos un cáncer en TA, ¿qué harían? Mitomicina C. ¿Ya? Mitomicina. El T1 va a depender del grado de diferenciación. Si el T1 es grado 1, es bien diferenciado, sería, ¿qué verían? Si es bien diferenciado, grado 1, mitomicina C. Y si fuera grado 3, BCG. Entonces vamos a ver las alternativas. Uno, el paciente tiene cáncer in situ, es el más agresivo. Entonces, ¿qué darían? ¿Mitomicina C? No, darían BCG. ¿Harían cistectomía radical? No, porque el tratamiento de cistectomía radical sería para T2, T3 y T4, cuando invade la capa muscular. Lamentablemente en cáncer de vejiga la quimioterapia es resistente y la radioterapia es resistente, entonces eso no cura. ¿Ya? Quimioterapia resistente y radioterapia resistente. Entonces no cura la quimioterapia y la radioterapia. ¿Cuál de las siguientes técnicas es la mejor técnica para buscar cáncer metastásico en los huesos por cáncer de próstata? Obviamente la mejor técnica es esta lesión. Una placa simple se puede ver cuando hay una lesión osteoblástica, una lesión más densa, más blanca, y eso es una lesión osteoblástica de origen en cáncer de próstata.
Esto normalmente ya es cuando hay un compromiso de más del 50% del hueso. Para hacer el diagnóstico precoz, si ya tiene compromiso del hueso, tenemos que hacer una gamografía ósea con tecnesio 99. Entonces, esa es la prueba ideal para hacer el diagnóstico. Entonces, obviamente es la gamografía ósea. Las otras pruebas, radiografía ósea, tiene que comprometerse tardíamente de más del 50% del hueso, y resonancia magnética, tomografía y ecografía no nos ayudan en cáncer de próstata que se ha hecho metástasis. Entonces, lesiones osteoblásticas en radiografías y gamografía, detección más temprana. El cáncer testicular más frecuente, cuando hablamos de cáncer testiculares, hablamos frecuentemente de los cánceres germinales, que dependen de las células germinales. Entonces, cuando hablamos del cáncer testicular, vamos a hablar de los tumores seminoma y los no seminomas. Los no seminomas son el coriocarcinoma, carcinoma embrionario, el teratoma y el tumor de saco vitelino, ¿ya? Cuando hablamos de la frecuencia, miren la frecuencia, el seminoma ocurre en el 45% de los casos. Y es el tumor más frecuente en los adolescentes. El cáncer de testículo ocurre en personas jóvenes, Con tal, el cáncer de testículo ocurre en personas jóvenes de 20 a 40 años, ¿está bien? Pero hay también cáncer de testículo en los niños, y el tumor más frecuente, el tumor de saco uterino, es el cáncer más frecuente en los niños, que ese es este acá, tumor endodérmico o tumor de saco uterino. El tumor más agresivo de todos los cánceres testiculares es el coriocarcinoma. ¿Por qué? Porque estos cánceres se diseminan por vía linfática, pero el coriocarcinoma se disemina por vía linfática y por vía sanguínea. Es el más agresivo, ¿ya? Entonces, el cáncer más frecuente es seminoma. Y en los no seminomas encontramos el tumor de saco uterino, el coriocarcinoma, el carcinoma embrionario y el teratocarcinoma. De estos cuatro, que son no seminomas, el coriocarcinoma es el más agresivo, el tumor de saco vitelino endodérmico es el de niños, y el carcinoma embrionario de los no seminomas es el más frecuente. Pero de todos, el seminoma. Entonces, tenemos la alternativa, obviamente el tumor testicular más frecuente sería seminoma, siempre seminoma. Neuroblastoma no tiene nada que ver con el cáncer testicular. El neuroblastoma es muy raro, que ocurre cuando hay el síndrome Klinefelter. Linfoma es más raro, todavía ocurre menos del 1%, y teratoma también no es muy frecuente, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, paciente fumador, y el tratamiento ¿cuál será? Si es cáncer in situ, el tratamiento es RTU con BCG, ¿no? Es la primera pregunta. 47 dice, ¿cuál de las siguientes técnicas de imagen tiene mayor rendimiento para metástasis ósea? Hacemos que es gamografía ósea, ¿no? Es la misma respuesta. En el caso de un paciente con hiperplasia prostática, ¿cuál es la siguiente circunstancia no establece por encima la indicación de la cirugía? Nosotros sabemos que una de las indicaciones para la cual el paciente tiene que operarse son que el paciente tenga retención urinaria, que use sonda, no puede orinar, de que tenga hematuria, que tenga infecciones urinarias crónicas, y quizás la indicación más importante es cuando ya existe daño renal, cuando está comprometido el renal, y el paciente empieza a tener creatininas altas. Entonces, la insuficiencia renal es una indicación absoluta por la cual el paciente debe operarse. Entonces, aparte de eso, nosotros tenemos un score que se llama el score IPSS. El score IPSS realmente nos indica más o menos la frecuencia con que el paciente tiene las molestias para orinar. Y eso también, de acuerdo a los síntomas, el paciente tiene indicación quirúrgica o no. Entonces, la hematuria severa es una indicación absoluta, por la cual tiene que operarse de todas maneras. La retención urinaria, el paciente no puede orinar, es una indicación absoluta, la que hemos dicho que tiene que operarse. Infecciones urinarias también, y el residuo postmiccional también es alto. Normalmente el residuo postmiccional debe ser menos de 50, ¿ya? Obviamente el paciente puede levantarse 1 o 2 veces en la noche en la tercera edad. Ahora, ¿por qué el paciente normalmente los jóvenes no se tienen que levantar en la noche? Pero los pacientes de edad sí se levantan 1 o 2 veces. ¿Por qué? La pregunta sería, si yo duermo 8 horas, en el día estoy 8 horas, de repente voy al baño 1 o 2 veces, durante 8 horas. Entonces, si yo duermo durante 8 horas, también debería levantarme en la noche 1 o 2 veces. Ahora, ¿por qué no nos levantamos en la noche en las personas que son jóvenes? Porque existe una hormona que tiene un ciclo circadiano, y esa hormona se llama la hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética disminuye con la edad, y entonces cuando llega a la paciente de la tercera edad, esa hormona disminuye y entonces hace que el paciente tenga mayor filtración de orina. Porque esa hormona antidiurética lo que hace es inhibir la filtración de la orina a nivel glomérulo. ¿Está bien? Entonces, al disminuir la filtración, hay menor
orina que se forma en la vejiga y por eso el paciente hace que no orine en la noche. Pero cuando esa hormona disminuye, entonces aumenta la diuresis y el paciente tiene más orina en la vejiga y hace que de repente se levante una o dos veces. Pero la única indicación por la cual obviamente no tiene indicación absoluta es que el paciente se levante una o dos veces en la noche. Porque si de repente puede hacer que se opere y siga levantándose una o dos veces. ¿Cuál de las siguientes permite diferenciar una pielonefritis aguda de una cistitis? Obviamente es el cuadro clínico, ¿no? La cistitis da disuria, poliaquiuria, necturia, y la pielonefritis da fiebre, malestar general, ¿no? Entonces, obviamente la fiebre más de 38 grados es lo que nos indica la diferencia entre una cistitis y una pielonefritis. Leucocituria y hematuria puede ocurrir en todos los casos, ¿no? Hematuria ocurre en el 50% de los casos y leucocituria define la infección urinaria en un 70% de los casos. ¿Ya? Paciente de 50 años a quien en una tomografía diagnostican un cáncer renal y la elección es, obviamente el único tratamiento para un cáncer renal es sacar el riñón. La quimioterapia no hace nada, la radioterapia no hace nada, es la nefrectomía radical. ¿Ya? Nefrectomía radical. ¿Qué consiste en la nefrectomía radical? Sacar el riñón, la glándula suprarrenal y la grasa que está alrededor del riñón juntamente con el tercio proximal del uréter. La cirugía es lo único que le queda a esos pacientes. ¿Ya? La radioterapia no sirve. ¿Cuál es la edad más apropiada para operar un testículo que no desciende? Es antes de esa es la criptorquidia, cuando el testículo no ha descendido. Miren cómo el escroto no se desarrolla y el testículo se tiene que operar antes de los 2 años. Después de los 2 años ya se hay una atrofia de las células germinales. Entonces tiene que operarse antes de los 2 años. ¿Ya? Porque si no, produce mayor incidencia de cáncer testicular. ¿Ya? La criptorquidia tiene que operarse antes de los 2 años. Entonces tiene que operarse antes de los 2 años. Ahora, ¿por qué entre 1 y 2 años? Porque normalmente cuando los niños nacen en forma prematura, esos niños que nacen en forma prematura tienen aumento de incidencia de criptorquidia. Y cuando esperan 1 año, muchas veces ese ciclo desciende espontáneamente. Entonces, podemos darle a un niño que recién nació con criptorquidia, darle chance de que caiga espontáneamente hasta el año de edad. Por esa razón, se opera entre 1 o 2 años. ¿Ya? ¿Cuál es la edad ideal para operar un testículo descendido? Obviamente entre 1 y 2 años. Y la única alternativa sería los 15 meses. ¿Ya? Cuando hablamos de una ectopia es cuando el testículo se ha ido a otro lado, contrario al descenso normal de testículo, se ha ido al canal femoral y al canal condinal, y esa es una diferenciación de la criptorquidia de un testículo ectópico. Un testículo ectópico es cuando se ha ido hacia otro sitio diferente. Criptorquidia es cuando se ha detenido el camino del testículo. Correcto. ¿Cuál es el mejor estudio para un diagnóstico de trauma renal? Obviamente el diagnóstico de un traumatismo renal nos va a dar, tenemos que ver los grados. El grado 1, 2, 3, 4 y 5. El grado 1 es cuando el parénquima está intacto y se forma un hematoma entre la cápsula y el riñón. El grado 2 es cuando se rompe menos de 1 centímetro. El grado 3 es cuando se rompe más de 1 centímetro el parénquima renal. El grado 4 es cuando se rompe el sistema excretor, ¿no? Y empieza a salir la orina, ¿no? por fuera, y el grado 5 es como si ustedes tiraran un vaso al suelo y estalla el riñón. ¿Ya? Entonces, cuando es menos de 1 centímetro, grado 2, cuando es más de 1 centímetro, grado 3, cuando hay compromiso del sistema excretor, grado 4, y estallamiento renal, grado 5. ¿Cuál es la importancia de esto? 1, 2 y 3, observación, grado 4 y 5 tienen que entrar sola. Entonces, ¿cuál es la prueba más importante? La tomografía. La tomografía nos hace el estudio más importante. Por ejemplo, aquí, ¿qué grado sería? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí, ¿el parénquima cómo está? ¿Intacto o no? Está intacto. Entonces, grado 1. Acá se ha roto el riñón más de 1 centímetro. Grado 3. Grado 3. Y aquí, miren el riñón, este es el riñón, y se está saliendo el contraste. ¿Qué grado es? 4. Entonces, ven cómo con la tomografía ustedes pueden hacer el diagnóstico del estadio del cáncer, del traumatismo renal. El examen más útil para el diagnóstico de torsión testicular, obviamente ya hemos hablado de eso, el ecodoppler, ¿no es cierto? Para evitar la torsión, el ecodoppler, ¿no? Y el ecodoppler nos puede diferenciar entre la orquipimitis y la torsión testicular. ¿No? ¿Qué fármaco se utilizaría para vía intravesical para el cáncer de vejiga? Ya hemos dicho, el BCG y mitomicina C. ¿No? Es los utilizados y el BCG es más efectivo para evitar la recurrencia. ¿No? Para el cáncer superficial, TENCITO, TA y T1.
¿ya? Y RTU asociado con el BCG, ¿no? Para cáncer superficial. Paciente de 23 años con antecedentes de tuberculosis pulmonar y presentan hematuria. Ya hemos dicho este caso, sospermia, y obviamente la orquídea es tuberculosa, ¿no?